Hola, mi nombre es Raúl Espinosa Rosso y soy neurólogo en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Trabajo en la unidad de trastornos del movimiento, enfermedad de Parkinson, y os doy la bienvenida a este curso de abordaje a la atención de pacientes con enfermedad de Parkinson en el entorno sociosanitario. Concretamente, yo voy a tratar el bloque número uno, que va sobre la prevención, la etiopatogenia y el diagnóstico precoz de la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos. Y bueno, es un bloque que va a servir como introducción a los bloques que van a seguir luego, pues que van a tratar sobre sintomatología motora y no motora, sobre manejo de la enfermedad no farmacológico y aspectos más sociosanitarios asociados a esta enfermedad que sabemos que es neurodegenerativa y que en la actualidad pues no hay un tratamiento curativo. Centrando un poquito en el Parkinson, sabemos que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente tras la enfermedad de Alzheimer y realmente pues representa un reto sociosanitario en la actualidad debido pues precisamente a que la población pues vemos cada vez una población más envejecida y este tipo de cuadros, este tipo de trastornos se asocian efectivamente a la edad de la población, con lo cual pues sabemos que en los próximos años la prevalencia seguramente se va mínimo a duplicar, sobre todo en aquellas personas por encima de los 65 años, donde sabemos que el Parkinson y las demás variantes de Parkinsonismo pues afectan prácticamente al 1,5% de la población. Entonces, pues nos vamos a enfrentar en los próximos años a pues un aumento de esa prevalencia de una enfermedad crónica que genera gastos, no solamente directos, sino también gastos indirectos, ya que son personas pues que requieren de una atención médica, un gasto farmacéutico y luego pues también un gasto sociosanitario en cuanto a los cuidados de estos pacientes. Por situar un poquito las cifras, sabemos en la actualidad que aproximadamente la prevalencia se sitúa en torno a 150 a 200 casos por 100.000 habitantes en la población general y concretamente en Andalucía sabemos que hay pues más de 22.000 personas con enfermedad de Parkinson y parkinsonismos y sabemos que en los próximos años, como ya he dicho, esto se va a duplicar y bueno, se piensa que la prevalencia pues puede llegar a rozar eso, mínimo duplicar, incluso un poco más, aproximadamente a los 600 casos por 100.000 habitantes, ¿no? en nuestra comunidad. Y esto, bueno, pues lógicamente va asociado pues, a un incremento, como ya he dicho, de los costes tanto directos como indirectos, con lo cual, bueno, pues eh, pensamos que todo el esfuerzo dirigido tanto a la prevención como a conocer realmente cuál es la etiología de esta enfermedad y qué terapias o qué medidas se pueden implementar para su prevención, pues evidentemente va a tener un gran impacto en el sistema sanitario, ya que puede reducir pues todo este tipo de costes y la sobrecarga de un sistema que ya de por sí pues anda un poco sobrecargado, ¿no? Hay una base genética que, bueno, sobre la que pueden actuar distintos factores tóxicos o incluso medioambientales, hábitos, que de alguna manera, pues, sobre esa base genética, pues pueden favorecer la aparición de la enfermedad de Parkinson y luego sin olvidar todos los factores asociados a la microbiota intestinal, ¿no? Ya que una de las cosas que se ha visto dentro de la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson es que las alteraciones anatomopatológicas que vemos en las personas que tienen Parkinson, pues se pueden detectar muchos años antes de que aparezca la clínica neurológica, se pueden detectar a nivel del tubo digestivo, con lo que pensamos que eh, una de las puertas de entrada a nuestro organismo, que precisamente es el tubo digestivo y la flora intestinal, pues de alguna manera puede estar en relación con la aparición de los agregados de alfa-sinucleína, que a posteriori se ha visto que son los que producen la degeneración neuronal asociada a la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, bueno, no hay un mecanismo, no hay una etiología única, sino más bien un cúmulo de causas que pueden estar participando en favorecer la aparición de la enfermedad.
Centrándonos en algunos factores de riesgo asociados a la enfermedad de Parkinson, sabemos que la edad, como ya hemos dicho, como cualquier otra enfermedad neurodegenerativa, es una de las principales factores de riesgo, aunque, como ya hemos dicho, no es una enfermedad exclusivamente de personas por encima de 65 años. El pico de incidencia de la enfermedad de Parkinson se sitúa en torno a los 50-60 años y por tanto, bueno, pues realmente lo vemos en etapas más precoces e incluso se ven casos de Parkinson de inicio temprano, o en edades pues en torno a los 20, 30 o 40 años, que en muchos casos suelen tener una base genética más importante. El sexo, la enfermedad de Parkinson es más frecuente en este caso en los hombres que en las mujeres, con una relación 3 a 2. Y luego hay factores genéticos implicados. Por una parte, bueno, se conocen muchos locus genéticos asociados a enfermedad de Parkinson monogénica, como las alteraciones del gen de la sinucleína o del LRRK2. Y otra serie de factores más poligénicos, como el aumento del riesgo de una evolución más rápida y tórpida que produce, por ejemplo, las mutaciones del gen de la glucocerebrosidasa, el GBA. Y después se están investigando pues las puntuaciones de riesgo poligénico para como un marcador de prodrómico de la enfermedad. En cuanto a los factores ambientales, si hay una relación clara y directa. En muchos casos, pues todo esto se empezó también un poco a vislumbrar en el siglo XX, cuando se produjeron distintos eh, brotes de Parkinson eh, en pacientes, en personas que consumían drogas, fundamentalmente por ciertos aditivos, ¿no? que adulteraban la droga, pues se vio que podían producirse, de hecho en Nueva York se produjo un brote de Parkinson en personas jóvenes por el consumo de heroína adulterada, y esto permitió el desarrollo de sustancias como el MPTP, que nos ha permitido desarrollar modelos animales de enfermedad de Parkinson, concretamente en monos. Esta sustancia pues produce un daño selectivo de las neuronas dopaminérgicas de cerebrales y por tanto producen un cuadro parkinsoniano que se parece en muchos aspectos a la enfermedad de Parkinson que desarrollan los humanos, y estos modelos animales pues nos han permitido conocer muchos aspectos de la enfermedad. Sabemos, por ejemplo, la relación entre los pesticidas, el paraquat, el rotenone, por ejemplo, y que mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Factores ambientales contaminantes como el óxido nitroso o tóxicos industriales, por ejemplo el manganeso, el tricloroetileno, pues también se han relacionado con la enfermedad de Parkinson. De hecho, eh, en personas que trabajan, por ejemplo, en chorros de arena, de limpieza, de cascos de buques y demás, pues se ha visto que ese manganeso se puede depositar en los ganglios basales y producir un cuadro parkinsoniano. Esto ha llevado pues, que determinadas ocupaciones, como puede ser la agricultura o la soldadura, por la exposición precisamente a los metales pesados, pues pueden tener una mayor incidencia de la enfermedad. Si bien muchas de estas relaciones son estudios epidemiológicos grandes, donde bueno, se establecen relaciones sin poder individualizar caso a caso, pero bueno, nos establecen una serie de relaciones con determinadas sustancias como potenciales factores que puedan favorecer la aparición de la enfermedad de Parkinson. Por otra parte, bueno, otros factores asociados, por ejemplo, se ha estudiado la relación entre el traumatismo craneal y la enfermedad de Parkinson, como por ejemplo se establece en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, con la demencia pugilística, ¿no? Las personas que practican boxeo, ¿no? Que pueden desarrollar por esos microtraumatismos continuados, por ejemplo, en la ELA, ¿no? Los futbolistas, ¿no? Cuando cabecean el balón y demás, pues esos microtraumatismos continuados, pues se ha visto que puede estar en relación con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, y en este caso el Parkinson, pues también se ha estudiado en este sentido. Los fármacos parkinsonizantes, aunque bueno, hablaremos un poco ahora, quizá un poquito más detenido de ellos, sobre todo de presentar un poco la lista de aquellos fármacos que podemos tener cierta precaución. Todos son bien conocidos, que fármacos antieméticos, procinéticos,
fármacos que se utilizan para, por ejemplo, el meteorismo, están claramente relacionados con el desarrollo de síntomas parkinsonianos. En muchos casos, realmente no sabemos si lo que realmente hacen es adelantar la aparición de una enfermedad de Parkinson latente y en otros casos, pues muchas veces no se llega a desarrollar esa enfermedad, ¿no? También es muy clásico la relación entre los neurolépticos, sobre todo los más clásicos, y el desarrollo de síntomas parkinsonianos. Si bien los cuadros parkinsonianos que producen a nivel clínico, pues muchas veces es verdad que son indistinguibles de la enfermedad de Parkinson idiopática, pero en otros casos sí se pueden distinguir en base a una serie de características. Y luego una serie de condiciones médicas, se ha estudiado también la relación, por ejemplo, de las infecciones, la encefalitis. De hecho, a primeros años del siglo XX hubo una epidemia de lo que se conoció como la encefalitis letárgica, en la que, bueno, a través de encefalitis víricas se producía cuadros de enfermedad de Parkinson, que si bien se vio que tenían respuesta al levodopa, aunque la respuesta era muy errática y corta, después también otras condiciones médicas como la diabetes tipo 2, se ha visto también incluso que la hipotensión ortostática puede estar en relación con la aparición de enfermedad de Parkinson, no se sabe muy bien si como factor predisponente o incluso como factor, como síntoma prodrómico de la enfermedad. También se ha estudiado, bueno, pues el tema del Helicobacter pylori, la úlcera gastroduodenal y bueno, hay una serie de relaciones que en muchos casos están establecidas de forma laxa, pero bueno, que están estudiadas. En cuanto a los fármacos, como ya he dicho, los más clásicos, pues están los bloqueantes de los receptores de 2, que los conocidos son los antipsicóticos típicos, fundamentalmente como el haloperidol y la levomepromacina, y también algunos antipsicóticos atípicos, ¿no? Como la risperidona, la olanzapina, ciprasidona, el aripiprazol y la quetiapina. Fármacos deplectores de la dopamina, como en este caso la tetrabenazina, que se utiliza, por ejemplo, para las discinesias del Parkinson o incluso o en la enfermedad de Huntington. Bloqueantes de la síntesis dopaminérgica, como la alfa-metildopa. Algunos bloqueantes de canales del sodio, del calcio, perdón, que se utilizan, por ejemplo, como la flunaricina o la cinaricina, eh, antieméticos como la metoclopramida, también, bueno, aquí podríamos poner también los fármacos utilizados para el meteorismo como la clevoprida, bloqueantes de canales del calcio como el diltiazem o el verapamilo, antiepilépticos como el ácido valproico, la fenitoína o incluso el levetiracetam, estabilizadores del ánimo como el ácido valproico de nuevo, el litio, antiarrítmicos como la miodarona o la procaína, algunos inmunosupresores como la ciclosporina o el tacrolimus, antidepresivos, fundamentalmente fluoxetina y sertralina, y antivirales, pues como la ciclovir, la vidarabina o los antirretrovirales pueden estar asociados a enfermedad de Parkinson. Si bien, bueno, los que están arriba de esta tabla quizás sean los más clásicos, ¿no? Hasta mitad de la tabla, si están descritos, por ejemplo, el ácido valproico puede inducir cuadros de temblor, ¿no? Y de hecho lo vemos en pacientes que están recibiendo este tipo de tratamiento. El litio, por supuesto, pacientes con antiarrítmicos como la miodarona también se ven, pero bueno, lo más clásico, ¿no? Son los antieméticos por su uso, y los bloqueantes de receptores de 2, que también hay que decir ahí en ese cuadro, quizás falta un poco, ¿no? El tema de los antivertiginosos, ¿no? La sulpirida también se asocia pues a cuadros de parkinsonismo, ¿no? Entonces son fármacos, como ya dije antes, que no se sabe muy bien si realmente adelantan los síntomas de la enfermedad en una enfermedad más latente o hay pacientes, bueno, si a lo mejor no tienen un sustrato biológico de la enfermedad, pues lógicamente pues no la desencadenan, sino más bien, bueno, pues dan síntomas en este sentido. En muchos casos, la forma de mejorar o de tratar este tipo de parkinsonismo es intentando, en la medida de lo posible, retirar el fármaco que lo pueda estar provocando, y en muchas ocasiones el tiempo necesario para que la situación vuelva a la normalidad depende de la dosis que se ha utilizado y el tiempo que se ha utilizado esta dosis. Por ejemplo, pacientes que llevan durante años tomando un fármaco para el tema del meteorismo, pues a lo mejor pueden tardar varias semanas o meses en desaparecer la clínica parkinsoniana. Es decir, que eso depende un poco del tiempo que se lleve y de la dosis.
Es importante también como ya hemos dicho, ¿no? El tema de los factores de riesgo, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la cardiopatía isquémica, el tabaquismo, porque se asocian de alguna manera al desarrollo de un parkinsonismo que conocemos como un parkinsonismo vascular asociado a lesiones que se producen en la sustancia blanca cerebral o en los ganglios de la base, en las conexiones de esos ganglios de la base con otras áreas cerebrales y por tanto clásicamente producen lo que se conoce como el parkinsonismo de la mitad inferior del cuerpo. Lo que producen fundamentalmente es un parkinsonismo más simétrico, donde predominan mucho las alteraciones de la marcha. Una marcha pues típicamente parkinsoniana, con congelaciones, bloqueos, pasos acortados, dificultad en el giro, y sin embargo no se tiene pues una afectación en miembros superiores con temblor o con hipocinesia tan marcada como ocurre por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, bueno, en muchos de estos casos, pues es importante, sobre todo cuando hacemos el estudio, el tema de la neuroimagen, porque si vemos un cuadro clínico que afecta predominantemente a miembros inferiores, una persona con factores de riesgo, y vemos en la imagen pues una afectación de la sustancia blanca en ángulos de la base por isquemia, pues podemos sospechar que la causa de ese parkinsonismo sea más bien un parkinsonismo vascular que una, una enfermedad de Parkinson idiopática. En estos casos, bueno, la levodopa, el tratamiento con levodopa también se aconseja porque en muchos casos pueden tener cierta respuesta a la levodopa, pero bueno, no el tratamiento en muchos casos supone pues el manejo de los factores de riesgo y evitar que siga progresando el daño neurológico producido por la isquemia. Existe la evidencia en una serie de factores potencialmente protectores, si bien esto pues siempre bueno, lo comento pues porque se puede leer en algunos trabajos fundamentalmente epidemiológicos o en revistas un poco más divulgativas o incluso en algunas conferencias más divulgativas se puede hablar de factores protectores. Realmente, como ya digo, son estudios a nivel poblacional, estudios muy grandes, donde bueno, se han establecido correlaciones entre ciertas cosas y la prevención o la menor prevalencia de la enfermedad de Parkinson. Si bien esto a nivel individual, pues no son recomendaciones con un nivel de evidencia alto que se puedan dar. Por ejemplo, en este caso se ha hablado del consumo de café, incluso del de tabaco en algunos estudios, aunque esto posteriormente se ha desmentido un poco, pero bueno, se ha visto como un consumo regular de café, pues puede estar en relación con una menor frecuencia de la enfermedad de Parkinson y algunas enfermedades neurodegenerativas. Mm, también por su parte, bueno, la actividad física, que si bien esto es algo que se recomienda a nivel general, eh, la actividad física tiene un efecto beneficioso sobre mejorar el perfil cardiovascular y por tanto reducir el riesgo cardiovascular y como ya hemos visto, ¿no? La presencia de lesiones vasculares cerebrales en regiones profundas del cerebro, ganglios de la base, etcétera, etcétera, pues puede estar en relación con el desarrollo de un parkinsonismo más de tipo vascular. Bueno, pues una actividad física regular con un mejor control de los factores de riesgo evidentemente van a estar asociados a menos patología cardiovascular y por tanto a menos probabilidad de riesgo en este sentido. El perfil lipídico, por supuesto, igual, ¿no? Niveles altos de HDL o de urato monosódico se han visto que están en relación con un mejor perfil lipídico, un mejor perfil cardiovascular y, por tanto, con menor desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, en este caso enfermedad de Parkinson, y también se ha visto pues, con los medicamentos, estatinas, antihipertensivos y algunos antiinflamatorios no esteroideos que se relacionan quizás también con el efecto inflamatorio que pueden tener el depósito de determinadas proteínas en el cerebro de las personas con Parkinson, como es la alfa-sinucleína, o como por ejemplo las personas con Alzheimer, el beta-amiloide, pues ha visto cómo en relación con eso pues puede haber una cierta reducción del riesgo, pero como ya digo, no podemos hacer recomendaciones a nivel individual de que aumente el consumo de café, lo que sí, bueno, de la actividad física, mejorar el perfil cardiovascular y demás, eso sí podría estar en buena consonancia con una prevención de este tipo de enfermedades. Vamos a pasar un poco ya a aspectos relacionados con la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. Eh, Realmente todo lo comentado anteriormente, quizás, bueno, está más en relación con la enfermedad de Parkinson, con los parkinsonismos, demencia de cuerpos de Levy, atrofia multisistémica, otros parkinsonismos como PSP, parálisis supranuclear progresiva, más o menos
podrían valer esos mismos conocimientos porque realmente no hay estudios a lo mejor tan focalizados en estos tipos en estos parkinsonismos, que como siempre se dice un poco es como la hermana pequeña, ¿no?, del Parkinson, ¿no? Y van recogiendo pues todo el conocimiento que se va teniendo la enfermedad de Parkinson, pues de alguna manera va salpicando a los parkinsonismos por parecerse en algunas cosas al Parkinson. Si bien muchas veces faltan estudios más dirigidos, también es verdad que porque son cuadros mucho menos prevalentes que la enfermedad de Parkinson y por tanto cuesta hacer grandes estudios poblacionales en ese sentido. Pero bueno, en muchos casos, dentro de la enfermedad de Parkinson, quizá como ya hemos visto y veremos, es un poco cajón desastre donde muchas veces, como veremos a continuación, el diagnóstico realmente el diagnóstico es clínico, no hay un marcador definitivo de diagnóstico de enfermedad de Parkinson, si bien se están haciendo esfuerzos para diagnosticar la enfermedad en base a una serie de criterios biológicos, pero bueno, pues ahí en ese cajón desastre muchas veces en el diagnóstico de enfermedad de Parkinson pues se meten muchas veces diagnóstico otras patologías o enfermedades de Parkinson que tienen muchas formas distintas de evolución y por tanto pues ahí entra un poco todo, ¿no? Entonces, bueno, hablando de lo que es la fisiopatología, que podría valer también incluso para los parkinsonismos, lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson, y sabemos clásicamente, bueno, pues es que hay una degeneración progresiva de las neuronas de la región posterior de la parte compacta de la sustancia negra del mesencéfalo, ¿eh? Esas neuronas dopaminérgicas son las que se degeneran y por tanto existe un déficit dopaminérgico de esas neuronas que proyectan hacia el estriado y que veremos luego a continuación un poco los circuitos que se alteran. Eso produce, esa pérdida de dopamina produce una disfunción de esas vías de los ganglios basales y todo esto, bueno, ya tenemos técnicas desde hace una serie de años que nos permiten ver estas alteraciones, ¿no? O sea, de que de entrada una de las cosas que se produce, con lo que sabemos más clásicamente, es la degeneración de la vía nigroestriatal. Los ganglios basales, que bueno, son como a nivel de neuroanatomía, pues están situados en la porción más profunda del cerebro y su función es la de controlar, la de modular el impulso proveniente de las áreas motoras de la corteza cerebral. De alguna manera reciben ese impulso de movimiento, lo modulan de alguna manera y lo devuelven a las vías efectoras para que el movimiento pues sea fino y preciso. Eso pues se modula a través de una serie de vías que son dopaminérgicas en principio y luego dentro de los ganglios basales existen una serie de interconexiones que, simplificando muy mucho, pues a través del tálamo pues las vías, los estímulos vuelven a la corteza cerebral que son las que finalmente producen el movimiento. En el fondo, bueno, hay dos circuitos a grandes rasgos, que son la vía directa y la vía indirecta. La vía directa vehiculizada por los receptores D1 dopaminérgicos y que es una vía puramente dopaminérgica. Y la vía indirecta, que es una vía que podemos decir que tiene un efecto contrario a la vía directa, ¿no? La vía directa estimula el movimiento, la dopamina activa los receptores D1, ahí se producen una serie de, de activaciones dentro del circuito de los ganglios basales y como resultado de la vía directa, de activación de la vía directa, se produce una facilitación del movimiento. Por el contrario, cuando se hiperactiva la vía indirecta, que es lo que ocurre en un estado en el que hay un déficit dopaminérgico, lo que pasa en el cerebro de la persona con Parkinson, al no haber dopamina, hay una hiperactividad de la vía indirecta, fundamentalmente mediada por GABA, y lo que hace es que inhibe el movimiento. De ahí que la sintomatología clásica parkinsoniana, como veremos luego, pues precisamente esa inhibición, esa lentitud y esa torpeza de movimiento. Entonces esto podríamos decir que es un poco a grandes rasgos y de una forma muy simplificada lo que ocurre en los circuitos cerebrales debido al déficit de dopamina. Evidentemente existen otras muchas más alteraciones, esto es mucho más complejo, de hecho estos mecanismos explican eh, síntomas como puede ser la lentitud en el movimiento o incluso la rigidez, pero por ejemplo a través de este mecanismo no se puede explicar el temblor, que está más en relación con alteraciones en la frecuencia de disparo de determinadas neuronas también de dopaminérgicas y por tanto eso está más relacionado con el temblor. Es decir que esto es un circuito muy complejo y a grandes rasgos pues lo que se produce como podemos decir,
primer, primer aspecto de la degeneración dopaminérgica en la enfermedad de Parkinson. Luego, a nivel más biológico, quizás esa degeneración de neuronas dopaminérgicas están relacionados con lo que llamamos el acúmulo de una proteína, que en este caso la enfermedad de Parkinson es la alfa-sinucleína. Esa proteína, como ocurre en otras muchas enfermedades neurodegenerativas, es una proteína ubicua en nuestro organismo y que tiene sus funciones de señalización intracelular y otra serie de funciones. Esa proteína, por una serie de problemas, fundamentalmente quizás relacionados con estrés oxidativo, alteración mitocondrial, etcétera, etcétera, incluso predisposición genética, pues se agrega en forma de lo que llamamos los cuerpos de Levy y las neuritas de Levy, y esto pues se acumula en la enfermedad de Parkinson, se acumula dentro del soma de la neurona y va llevando poco a poco a una degeneración de esa neurona que termina fallando y degenerándose y por tanto produciendo el déficit de neurotransmisores importante, como en este caso es la dopamina. Se agrupan, ¿no?, de enfermedades que característicamente el sustrato anatomopatológico característico es ese acúmulo de la alfa-sinucleína, pues se agrupan dentro de un grupo que se conoce como las sinucleinopatías. Y dentro de las sinucleinopatías, por hacer una definición un poco más biológica de la enfermedad, pues se engloba la enfermedad de Parkinson, se engloba la atrofia multisistema y la demencia por cuerpos de Levy, ¿vale? Si bien esto después tiene sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, hacia grandes rasgos, la enfermedad de Parkinson, el depósito de alfa-sinucleína es más neuronal, mientras que la atrofia multisistémica es más a nivel de la glial o astrocitario, y en la demencia por cuerpos de Levy fundamentalmente los depósitos no se ven tanto en las regiones de ganglios de la base o las regiones del tronco de encéfalo, sino más dispersos por la corteza cerebral. Entonces, digamos, son enfermedades que pueden ser dentro de un mismo espectro, pero que dependiendo de dónde se acumule esa alfa-sinucleína, donde se produzca ese daño primario, pues las manifestaciones pueden ser más tipo Parkinson, tipo demencia cuerpos de Levy o atrofia multisistémica. Y por tanto, esto nos está llevando, de hecho ya están empezando a escucharse los primeros conferencias y ya están empezando a publicarse los primeros trabajos que abogan por una definición biológica de la enfermedad. O sea, que la enfermedad de Parkinson no sea talmente un diagnóstico clínico basado en síntomas, porque al final ahí lo que vemos es un fenotipo, ¿vale? Que sí que nos puede ayudar lógicamente, pero es que conforme vemos Parkinson vemos muchos fenotipos de enfermedad de Parkinson y parkinsonismo, y realmente no tenemos un trasfondo, no está de alguna manera relacionado con un trasfondo biológico que lo produce, ¿no? Así como estamos pasando, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer, donde sí vemos que la enfermedad de Alzheimer requiere de la demostración de acúmulo de beta-amiloide en el cerebro, pues en el Parkinson un poco se está intentando establecer cómo se define la enfermedad en base al acúmulo de alfa-sinucleína. Aquí, bueno, os presento lo que sería una tinción de una neurona con agregados de alfa-sinucleína en el soma de la neurona, vemos esta zona de aquí. Y bueno, esto también ha llevado pues que en muchos trabajos más clásicos, ¿no?, a establecer una serie de grados de la enfermedad o de afectación de la enfermedad, ¿no? Como decía al principio, siempre se está ya viendo en los últimos años, ¿no?, en base a estudios anatomopatológicos, cómo la enfermedad de Parkinson realmente parece que no empieza primariamente por la sustancia negra, sino que esos acúmulos de alfa-sinucleína parece ser que se empiezan a detectar en zonas más profundas del cerebro, como puede ser el tracto olfatorio, como puede ser el bulbo raquídeo, y que esos agregados de sinucleína, pues de alguna manera tienen un comportamiento que se llama prion-like, ¿no? Como ocurre con la proteína priónica, se van como luego, conforme va avanzando la enfermedad, conforme van pasando las etapas de la enfermedad, se van dispersando por distintas áreas cerebrales, y eso se relaciona con la sintomatología clínica hasta el punto de que en las fases más avanzadas de la enfermedad pues se ven esos acúmulos de alfa-sinucleína fundamentalmente por zonas de la corteza cerebral, y por tanto eso se puede decir que está en relación con la aparición de la demencia, por ejemplo la enfermedad de Parkinson que vemos en las fases finales, ¿no? Por otra parte, bueno, ya hay estudios también que intentan diferenciar distintos tipos de Parkinson en base al predominio de los síntomas,
aquellos pacientes que empiezan a tener una enfermedad que empieza más por la parte de por lo que se llama el cuerpo primero, ¿no? Que es la parte, empiezan a verse acúmulos de alfa-sinucleína predominantemente en regiones del tubo digestivo, plexos mientéricos, ganglios simpáticos, medulares del corazón, y luego ya la fase de la enfermedad más central, más neurológica, a diferencia, por ejemplo, de Parkinson, que puede empezar más por a nivel cerebral y ir de alguna manera abarcando otras partes del cuerpo. Realmente estamos en un momento donde quizá pues está produciendo toda esta revolución de intentar definir la enfermedad en base a criterios biológicos, en base a criterios objetivos, porque en base a criterios clínicos vemos que la heterogeneidad de la enfermedad es tan grande que en muchos casos es muy complicado pues establecer paralelismos, sobre todo a nivel de respuesta a fármacos, del manejo clínico de la enfermedad, ¿no? Establecer una guía para manejar una enfermedad que ahora mismo se antoja muy compleja y que tiene muchas caras. Y ya bueno, como otros mecanismos fisiopatológicos implicados, pues aparte de la alteración en la degradación de proteínas y el fallo en el sistema de eliminación de proteínas, la disfunción mitocondrial, el fallo energético que se produce en las células y el estrés oxidativo con la liberación de radicales libres, ¿no? Si bien, bueno, la alfa-sinucleína está en el centro de la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, también se ha visto, por ejemplo, que determinadas formas monogénicas de la enfermedad, como las mutaciones en la alfa-sinucleína, sorprendentemente, pues no tienen expresión en forma de cuerpos de Levy, ¿no? Y entonces, pues, en algunos también se está investigando un posible papel de otras alteraciones que quitan del centro un poco lo que es la alfa-sinucleína, que pueda haber otro tipo de Parkinson donde no haya un predominio de un acúmulo de esa alfa-sinucleína. Es decir, que esto lo que viene a traducir es un poco la extraordinaria complejidad, ¿no? Que tiene el estudio de la fisiopatología de esta enfermedad, que como ya he dicho, pues igualmente también es desconocido, aunque se van conociendo distintos aspectos. Vamos ya en pasando de la fisiopatología a los aspectos más clínicos y los aspectos más, la clínica premotora o el diagnóstico precoz de la enfermedad. Sabemos que la enfermedad de Parkinson, cuando la diagnosticamos, ya la enfermedad de por sí ha recorrido un trecho, allá hay una degeneración, una neurodegeneración presente que puede llevar incluso más de 10 años produciéndose. Y esto se conoce en base a que se han estudiado síntomas que pueden ser premotores, como veremos ahora, fundamentalmente algunas parasonias, como el trastorno de conducta del sueño REM, el estreñimiento, la falta de olfato, la depresión, sobre todo la depresión inhibitoria, con mucha apatía y con pobre respuesta a antidepresivos, alteraciones urinarias o incluso, bueno, pues alteraciones de movimientos sutiles que pueden aparecer inicialmente, ¿no? En la historia natural del Parkinson, como ya hemos visto, vemos ahí representado, puede ser incluso 10-15 años antes de que se diagnostique la enfermedad y luego pues avanzar durante una serie de años más hasta las fases más avanzadas, ¿no? Es decir, que esto es un problema que quizás cuando lleguemos al diagnóstico clínico, pues ya llegamos un poco tarde y por tanto necesitamos bueno, establecer otras formas de diagnóstico que no sean puramente las clínicas. Eh, Se habla de lo que es la fase prodrómica, como ya hemos dicho, ¿no? La alfa-sinucleína puede empezar a acumularse en los plexos mientéricos del intestino, de ahí la importancia de la microbiota y, por tanto, y puede propagarse luego con esa teoría un poco prion-like, ¿no? Que hemos visto, ¿no? De ahí que bueno, puede haber síntomas prodrómicos de la enfermedad que no sean puramente neurológicos, sino estreñimiento, disfunciones olfativas y alteraciones del sueño, así como la hipotensión ortostática y la depresión y por poco a poco ir configurándose la enfermedad clásica con trastornos del movimiento, con Parkinson, con bradicinesia, temblor, etcétera, etcétera. De ahí la importancia, hombre, que la detección temprana de la enfermedad, quizá no en la actualidad, pues puesto que no tenemos todavía fármacos para alterar el curso natural de la enfermedad, pero sí en los próximos años, pues lógicamente sí puede ganar un papel muy importante el diagnóstico precoz
precisamente porque podamos de alguna manera modificar el curso de la enfermedad. Y de ahí la importancia de algunos síntomas premotores que sí se han visto que están muy relacionados con el desarrollo posterior de la enfermedad de Parkinson, como en este caso es el trastorno de conducta del sueño REM, que como pone ahí, el marcador estrella, ¿no? Hasta el punto de que eh, un porcentaje bastante alto de pacientes con trastorno de conducta del sueño REM pueden desarrollar una sinucleinopatía, ya sea una enfermedad de Parkinson o una demencia por cuerpos de Levy. Eh, el trastorno de conducta de sueño REM, el diagnóstico, bueno, realmente implicaría realizar un estudio de sueño, videosonográfico, pero en muchos casos, bueno, pues la característica fundamental es la aparición de conductas hipermotoras durante el sueño profundo. Son pacientes que normalmente la persona que duerme a su lado pues nos alerta sobre la presencia de movimientos tipo movimientos de tipo lucha, se dan golpes a la mesilla de noche, le dan golpes a la persona que tienen al lado o incluso se caen de la cama sin que el paciente esté despierto, ya que se produce precisamente en las fases profundas del sueño, las fases REM del sueño. Y bueno, pues esto se ha visto que es uno de los marcadores premotores de la enfermedad más interesante y que nos va a permitir, pues, en muchos casos, pues el diagnóstico precoz. Si bien en la actualidad no hay un tratamiento para que podamos modificar la enfermedad. En el sueño de las personas con Parkinson o parkinsonismo pueden aparecer otras alteraciones, fundamentalmente las más comunes, pues insomnio, fragmentación del sueño, y esto ya digo que puede aparecer muchos años antes de que se aparezcan los síntomas clásicos de la enfermedad. De hecho, cuando en un cuadro parkinsoniano predominan mucho las parasonias, las alteraciones durante el sueño, pues hay que estar un poco pendiente ya que eso puede ser una de las que conocemos como banderas rojas para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, bueno, y concretamente, por ejemplo, la atrofia multisistema. Existe una alteración del sueño muy característica, que si bien no se ve siempre, que es la aparición de un estrido relalíngeo muy característico, agudo, durante el sueño de los pacientes con atrofia multisistema y nos puede ayudar un poco a sospechar este tipo de cuadros de tipo de parkinsonismo más atípicos. Luego, bueno, también hemos visto que la hiposmia, que ahora, bueno, con esto de la epidemia del COVID se ha puesto tan de moda, realmente los neurólogos ya llevábamos mucho tiempo hablando un poco de la hiposmia como un síntoma premotor de enfermedad de Parkinson. Y de hecho, bueno, pues podemos ver en pacientes con hiposmia, y sobre todo si son pacientes que tienen hiposmia, trastorno de conducta de sueño REM, pues probablemente veamos alteraciones en la neuroimagen funcional o incluso la ecografía transcraneal que nos sugieran el posible desarrollo de una enfermedad de Parkinson en el futuro. También síntomas autonómicos sutiles como pueden ser el estreñimiento, la hipotensión ortostática, también se ha visto que tienen una relación muy interesante como síntomas premotores de la enfermedad de Parkinson. Otros síntomas característicos disautonómicos como puede ser la disfunción eréctil o alteraciones urinarias, pues esto se ha visto que también puede estar en relación con síntomas premotores de la enfermedad de Parkinson. Entonces, bueno, pues hemos visto pues que muchos pacientes, sobre todo cuando diagnosticamos el Parkinson, si hacemos un repaso de sintomatología previa que puede venir desarrollando el paciente desde hace muchos años, pues es muy frecuente y muy habitual pues ver este tipo de cosas, ¿no? Tanto hipotensión ortostática, alteraciones del sueño, hiposmia, estreñimiento, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues se va estableciendo un perfil premotor de la persona que puede tener mayor riesgo de tener enfermedad de Parkinson y si bien hoy por hoy el diagnóstico precoz no implica modificar la enfermedad, el curso natural de la enfermedad, pero bueno, yo creo que debemos de estar preparados para cuando en el futuro seamos capaces de cambiar ese curso natural, pues entonces tener claro qué personas, qué pacientes son los que típicamente van a desarrollar o pueden desarrollar enfermedad de Parkinson, implementar eh, medidas que nos permitan ver si efectivamente
hay biología típica de enfermedad de Parkinson, la presencia de cuerpos de Levy o alteraciones, déficit dopaminérgico en las pruebas funcionales y por tanto, de alguna manera, pues actuar pronto para evitar llegar a las fases más tardías de la enfermedad. Y esto, bueno, yo creo que es un futuro que no es muy lejano, probablemente en los próximos 5 o 10 años estemos ya viendo fármacos que cambien el curso natural de esta enfermedad neurodegenerativa, como lo estamos viendo, por ejemplo, ya en la enfermedad de Alzheimer. Pasamos un poco ahora a lo que es el diagnóstico clínico, o sea, cuando el paciente ya tiene síntomas clásicos de enfermedad de Parkinson, hemos visto todo lo relacionado con aspectos premotores o síntomas prodrómicos de la enfermedad y ahora nos basamos en los síntomas clásicos de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico, realmente las pruebas complementarias nos permiten descartar otros problemas asociados o nos permiten descartar, pero realmente no son necesarias o no serían necesarias si clínicamente el paciente cumple una serie de características. El criterio esencial para decir que una persona tiene un parkinsonismo es la aparición de lentitud en el movimiento, conocida como hipocinesia, al que se puede asociar otros síntomas característicos como pueden ser la rigidez, el temblor de reposo o la inestabilidad postural, ¿vale? Entonces, en base a los criterios, existen una serie de criterios, bueno, los más clásicos son los del Banco de Cerebros de Londres y luego últimamente ya los criterios de la Movement Disorders Society, donde se establece, bueno, pues que una persona con un criterio esencial, como puede ser una bradicinesia, más criterios de apoyo, que tenga temblor o tenga rigidez o tenga una cierta inestabilidad postural y que en el que no haya banderas rojas, que veremos a continuación, pues se puede establecer clínicamente el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Cuando hay los criterios esenciales y bien hay criterios de apoyo o no hay banderas rojas o una cosa u otra, pues podemos establecer lo que es la enfermedad clínicamente probable y, bueno, como ya hemos dicho, el criterio esencial es el parkinsonismo, que es la bradicinesia, que es el síntoma que no puede faltar. La bradicinesia, ¿cómo se evalúa? Pues se evalúa pidiendo al paciente que realice las maniobras clásicas de movimientos repetitivos rápidos, como puede ser el tapping, como puede ser la pronosupinación, el abrir y cerrar el puño o golpetear con el pie en el suelo repetidamente y rápido, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que hay una lentitud, una lentificación, movimiento lento, torpe y a veces que pierde amplitud y normalmente lo que nos servimos muchas veces para comparar es el comparar un hemicuerpo con el otro, porque la enfermedad de Parkinson clásica suele tener una afectación unilateral o una afectación asimétrica y eso suele ser una marca de la casa de la enfermedad de Parkinson idiopática. Si bien otros parkinsonismos, pues la afectación suele ser más bilateral y simétrica y no vemos tanta asimetría. Incluso también cuando vemos la neurodegeneración en los ganglios basales podemos no ver esa asimetría. Eh, Esto, bueno, el esquema clásico, ¿no? La postura parkinsoniana con la flexión dorsal del tronco, la ausencia de braceo al caminar, el paso corto con arrastre de pies, la cara facies amímica. Es decir, eso es como el cuadro clásico. Si bien esto lo solemos ver quizás cuando ya la enfermedad ha avanzado un poco, muchas veces en las fases muy iniciales de la enfermedad, si la persona pues a lo mejor consulta por una cierta torpeza manipulativa o un temblor de reposo en una mano o que al caminar pues nota que una pierna pues le cuesta despegarla del suelo o al girar, es decir, que no el síndrome clásico florido de enfermedad de Parkinson lo solemos ver conforme avanza la enfermedad, ¿no? Muchas veces cuando vemos un parkinsonismo muy florido desde el principio, pues esto quizás es una de las banderas rojas también que nos debe de hacer sospechar que estemos frente a otro tipo de parkinsonismo cuya evolución va a ser fundamentalmente más tórpida y con peor respuesta a la medicación que lo que es la enfermedad de Parkinson clásica. Y en este sentido, pues hablamos de lo que son las banderas rojas o señales de alerta, que bueno, ahí os pongo algunas, ¿no? Que son como las más clásicas, ¿no? Como por ejemplo el inicio simétrico, persona que empieza con un parkinsonismo muy simétrico, que afecte por igual a las dos partes del cuerpo, o que por ejemplo sea un inicio muy axial, muy lo que es la parte central del tronco y el cuello, pues eso nos puede alertar sobre que pueda tratarse más bien de otro tipo de parkinsonismo. El hecho de que la inestabilidad postural hemos dicho que es un síntoma acompañante
que normalmente lo que solemos ver es que el paciente, cuando hacemos las pruebas al explorarle el test del empujón, pues vemos que a lo mejor necesita un par de pasos más de lo que es normal, pero realmente cuando hay caídas muy precoces, la persona empieza a caerse muy pronto, empieza a tener caídas inexplicadas, normalmente hacia detrás, pues eso nos puede orientar hacia otros trastornos como puede ser la parálisis supranuclear progresiva, otro tipo de parkinsonismo, la aparición de demencia temprana, fundamentalmente se establece, ¿no?, que en ese primer año de desarrollo del cuadro parkinsoniano, si ya empezamos a ver demencia, pues debemos de sospechar ya una demencia por cuerpos de Levy, o pacientes que no tienen buena respuesta a la levodopa, ¿no?, pacientes que tienen mala tolerancia, no tienen respuesta, vemos que no hay un cambio significativo cuando toma la medicación o cuando no lo toma, pues eso nos puede alertar sobre un parkinsonismo atípico, y por tanto son banderas rojas que tenemos que tener presentes. Normalmente el diagnóstico fundamental diferenciado de la enfermedad de Parkinson, lo importante, descartar que no sea un parkinsonismo por fármacos, porque es un parkinsonismo que requiere retirada de fármaco y normalmente se suele mejorar, y ya luego pues que no estemos dentro de lo que es una atrofia multisistema o una demencia de cuerpos de Levy o algo en ese sentido que pueda hacer que la medicación que utilizamos habitualmente en el Parkinson en algunos casos pueda favorecer efectos secundarios psiquiátricos graves y por tanto pues un mal manejo de la situación. Yo, como digo, en estos casos realmente el papel fundamental del diagnóstico precoz, del diagnóstico certero de un parkinsonismo recae sobre el neurólogo, y generalmente sobre neurólogos que tengan más experiencia en el diagnóstico de trastornos del movimiento o parkinsonismos complejos. El papel que tienen otros especialistas, fundamentalmente médicos de atención primaria, está pues en alertar sobre la presencia de síntomas que puedan ser de enfermedad de Parkinson. Y una cosa muy importante que me parece que el médico de atención primaria tiene en este sentido es el descartar que no se trata de un parkinsonismo farmacológico y retirar aquellos fármacos que puedan estar detrás de los síntomas neurológicos, pues porque, bueno, y a lo mejor puede descartar pues una serie de alteraciones analíticas, etcétera, etcétera. Pero realmente este diagnóstico diferencial ya quien tiene que hacerlo es el neurólogo, y normalmente el neurólogo especialista en trastornos del movimiento. La enfermedad de Parkinson ya vemos que se asocia a muchísimos fármacos, no, o sea, muchísimos síntomas no motores, fundamentalmente relacionados con las alteraciones en la personalidad, el comportamiento de la cognición. Como veis ahí, la depresión y la ansiedad fundamentalmente son muy llamativas. La apatía y la pérdida de motivación también se ven con mucha frecuencia. Como ya hemos hablado, las alteraciones del sueño, el trastorno del sueño REM, síndrome de piernas inquietas, el insomnio, la fragmentación del sueño, alteraciones sensitivas, fundamentalmente el dolor, parestesia, rigidez. Muchos de estos síntomas, para poder establecer su relación con la enfermedad de Parkinson, muchas veces es interesante ver si cuando el paciente toma la levodopa, estos síntomas mejoran, y por tanto podemos establecer que pueden ser síntomas más asociados a la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, característicamente el dolor asociado a la enfermedad de Parkinson mejora tras la administración de levodopa, porque está en relación a lo mejor pues con la rigidez, la lentitud en el movimiento, y por tanto eso nos puede ayudar a diferenciar, ya que al final, pues, una persona con enfermedad de Parkinson y edad avanzada, por ejemplo, pues evidentemente puede tener dolor por otras muchas causas, pero en este caso pues también hay que pensar en el Parkinson, sobre todo en aquellos momentos de fluctuaciones y de aparición de síntomas parkinsonianos. En cuanto a los síntomas disautonómicos, bueno, pues disfagia, alteraciones vesicales con urgencia, frecuencia micional aumentada, incontinencia, la seborrea, la sudoración importante, disfunciones sexuales, urinarias. Es decir, que hay una constelación de síntomas muy importante en la enfermedad de Parkinson, alteraciones también oculares, por ejemplo, la visión borrosa muy característica, alteraciones del peso, la pérdida de peso muy característica también, sobre todo en fases más avanzadas. Es decir, que no solamente el Parkinson no se circunscribe única y exclusivamente con los síntomas motores, sino que existe una constelación de síntomas sistémicos que están asociados a esta enfermedad, y que en muchos casos son tanto o más invalidantes incluso que los síntomas puramente motores. Y como ya decíamos, en base a la presentación clínica de la enfermedad, si solamente nos basamos en eso, pues existe una heterogeneidad muy llamativa
donde, bueno, realmente en el cajón desastre de parkinsonismo, pues pueden caber muchos tipos de enfermedad de Parkinson, muy diferentes. Esto últimamente, bueno, pues se habla un poco de los clústeres, ¿no? De un poco diferenciar clínicamente distintos tipos de enfermedad de Parkinson y bueno, hay algunos casos que se hablan de los 4 clústeres. En este caso, bueno, pues el más frecuente, la variante más frecuente parkinsoniana o las dos variantes más frecuentes suelen ser la presentación más rígida, más asimétrica, con mucha hipomimia, alteraciones cognitivas y con pobre respuesta al levodopa y con una evolución rápida que vemos sobre todo en personas mayores, por ejemplo ese parkinsonismo senil que vemos a partir de los 75-80 años, que hay un deterioro cognitivo, que evoluciona rápido, que responde poco a medicación, bueno, en muchos casos parkinsonismo vascular, otras veces son parkinsonismos más asociados a ese envejecimiento y tal. Después, bueno, tenemos el otro clúster que suele ser la enfermedad más unilateral, que aparece en edades más tempranas, generalmente con una buena respuesta a la medicación y con una velocidad de progresión, podemos decir, más intermedia. Y después, bueno, pues están los clásicos, existe un clúster, ¿no? De lo que se llama el Parkinsonismo benigno, ¿no? Que sobre todo suele estar muy asociado a temblor que no es discapacitante. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un cierto temblor muy asimétrico, con una respuesta generalmente pobre a la medicación, pero sin embargo con una evolución del parkinsonismo muy lenta y que, bueno, pues estos pacientes también sé que si los agrupamos por clínica, pues vemos una heterogeneidad muy grande. En el diagnóstico nos apoyamos en pruebas complementarias, como ya he dicho antes, la prueba de neuroimagen, la resonancia magnética o el TAP, pues nos ayuda a descartar pues eso, parkinsonismo vascular o pacientes, por ejemplo, que tengan una hidrocefalia, que pueda dar alteraciones de la marcha y torpeza en el movimiento y que pueda querer parecerse. Utilizamos las pruebas de neuroimagen funcional, en este caso el SPECT, el DAT scan, ¿no? Que vemos ahí a la izquierda. En la figura A vemos un DAT scan normal con una captación en el estriado del DAT normal y en las otras imágenes vemos cómo hay reducciones en la captación y ya eso pues sí está más asociado a enfermedad de Parkinson. La alteración, como veis, puede ser asimétrica y de hecho es lo que se valora en muchos casos, esa asimetría, donde la hipocaptación es más predominante en el lado contralateral a donde predominan los síntomas en el paciente y eso pues apoyan el déficit dopaminérgico de predominio unilateral y por tanto apoyan el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Ya desde hace mucho tiempo se habla del papel de la ultrasonografía con la presencia de una hiperecogenicidad en la sustancia negra del mesencéfalo y bueno, esto se ha visto que es un marcador incluso que puede ser prodrómico de la enfermedad. Esto se puede ver, por ejemplo, en pacientes que tienen trastorno de conducta de sueño REM o hiposmia o depresiones o síntomas así premotores. Si hacemos una ecografía transcraneal podemos ver esa hiperecogenicidad y por tanto eso puede ser un marcador de posible desarrollo de enfermedad en el futuro. Pero bueno, sí, normalmente el protocolo diagnóstico de una persona con enfermedad de Parkinson pues incluye realizar una prueba de neuroimagen, normalmente un TAC o una resonancia para descartar otras alteraciones y en muchos casos si hay dudas pues solicitamos una prueba de neuroimagen funcional para detectar ese déficit dopaminérgico. De momento, hoy por hoy, no contamos con marcadores biológicos. Se están empezando a investigar técnicas para detectar la alfa-sinucleína, el líquido cefalorraquídeo. Pero bueno, esto es algo que se está haciendo a nivel más investigación y a nivel clínica de momento no tiene traducción. Para ir terminando, hablar un poquito de otros parkinsonismos, fundamentalmente el diagnóstico diferencial, otros parkinsonismos que se engloban dentro del grupo de las sinucleinopatías, porque la atrofia multisistema también es una sinucleinopatía, también se produce inclusiones gliales de alfa-sinucleína en este caso, a diferencia del Parkinson que son más neuronales, y a diferencia del Parkinson, la atrofia multisistema pues se caracteriza por ser un parkinsonismo donde predominan pues síntomas, como su propio nombre indica, de afectación de otros sistemas. O sea, no solamente se altera el sistema extrapiramidal, sino que también se suelen ver alteraciones piramidales con hiperreflexia, piramidalismo, reflejos de Babinski, alteraciones cerebelosas
y incluso también podemos ver predominantemente clínica disautonómica. Entonces, bueno, normalmente es uno de los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Un parkinsonismo más simétrico, donde predomina la disfunción disautonómica y puede haber síntomas piramidales o cerebelosos, nos debe de hacer sospechar una atrofia multisistema. Pero como ya digo, estos normalmente son diagnósticos que realizamos en neurología, normalmente en la unidad de trastorno del movimiento, puesto que muchos de estos pacientes con atrofia multisistema vienen diagnosticados de enfermedad de Parkinson y cuando nosotros los vemos, pues tienen una evolución tórpida, con más respuesta a la medicación, a todo, y entonces cuando se nos consulta y ya es cuando vemos el cuadro más florido, ¿no? Pero muchos de estos pacientes empiezan siendo diagnosticados de enfermedad de Parkinson. Y dentro de otras clases de Parkinsonismo, pues tenemos que hablar también de la demencia por cuerpos de Levy, que no es una demencia infrecuente, la verdad es que se ve bastante con relativa frecuencia. Igualmente las inclusiones que se producen de alfa-sinucleína, la demencia por cuerpos de Levy, a diferencia del Parkinson, que se producen, como ya hemos visto, se pueden ver a nivel sistémico y a nivel de los ganglios de la base y fundamentalmente la sustancia negra, pues aquí hay una afectación predominante de las regiones corticales, el sistema límbico, troncoencéfalo y bueno, pues realmente el cuadro clínico típico es el de un parkinsonismo generalmente atípico, con una presencia más bilateral, simétrico, con mucha rigidez, hipocinesia, al que bien antes del desarrollo del parkinsonismo o en ese primer año tras el desarrollo del parkinsonismo se comienza a aparecer una demencia con muchos trastornos de conducta, de comportamiento, clínica delirante, psicótica, alucinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, igualmente, ¿no? Igualmente estos pacientes normalmente pues vienen diagnosticados o bien de demencia Alzheimer o bien vienen diagnosticados de Parkinson y con una evolución tórpida y rápida o con un Alzheimer con una evolución con muchos trastornos de conducta y con una alteración motora importante y bueno, pues al final pues se terminan diagnosticando demencia por cuerpos de Levy en base a esos criterios clínicos, pero que en muchos casos, como ya digo, no suelen ser diagnósticos que se hagan de entrada, sino que suelen ser más diagnósticos una vez que se empieza a ver la evolución del cuadro que no es la típica y empiezan a predominar otra serie de síntomas, ¿no? Si bien, bueno, tanto la atrofia multisistema como la demencia cuerpo de Levy son cuadros más severos que la propia enfermedad de Parkinson, porque la evolución es más rápida, suelen producirse más complicaciones, no responden a la medicación convenientemente y requieren de un manejo multidisciplinar y son pacientes que tienen sobre todo los pacientes con demencia cuerpo de Levy, tienen una alta tasa de institucionalización y por tanto pues tienen un pronóstico vital bastante limitado pues precisamente por esto. Aquí, bueno, pues una pequeña cuadro diferencial de las tres entidades, las tres alfa-sinucleinopatías, quizá, bueno, pues el cuerpo de Levy que aparece en edades más tardías. La duración de la enfermedad, si veis, bastante más corta en los cuadros por cuerpos de Levy o la atrofia multisistema. Eh, Suele ser predominante los signos motores en el Parkinson y las multisistemas, a diferencia de los cuerpos de Levy. Generalmente la respuesta de Bodopa suele ser muy mala en tanto la demencia de cuerpos de Levy como la atrofia multisistema. Y bueno, si ya vamos, pues, los síntomas autonómicos, pues suelen aparecer temprano en la atrofia multisistema. Las alucinaciones suelen aparecer temprano en la demencia por cuerpos de Levy. Las alteraciones olfativas suelen aparecer pronto tanto en el Parkinson como en el cuerpo de Levy y la demencia pues suele aparecer temprano en la demencia por cuerpos de Levy, ¿no? Entonces, más o menos, al final uno va sumando por un lado y por otro y para ir concluyendo, ¿cómo haríamos el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson? Pues como tendríamos que tener una serie de criterios a favor, que pueden ser, como ya he dicho, tendríamos que tener el síntoma inicial, que en este caso es la bradicinesia, que es lo que define el parkinsonismo, la lentitud en el movimiento, eso define el parkinsonismo, apoyado en una serie de criterios de apoyo, como puede ser el temblor de reposo, la presencia de un déficit olfatorio previo, una clara respuesta al tratamiento dopaminérgico y que no haya criterios de exclusión. Paciente con un parkinsonismo que tenga mucho predominio de síntomas cerebelosos o alteraciones de la mirada vertical o déficit sensitivo o alteraciones de la conducta o pobre respuesta al tratamiento. Es decir, este tipo de cosas, lo que llamamos el proceso diagnóstico al final es reunir criterios a favor, que en este caso es el parkinsonismo con bradicinesia, más criterios de apoyo y excluir
otros síntomas, ¿no? Como ya he dicho, bueno, pues el hecho de tener un rápido deterioro con una necesidad, por ejemplo, de silla de rueda para desplazamiento pronto, que tenga mucha disartria o disfagia precoz, lo que hemos hablado antes del estrido respiratorio, los fallos disautonómicos, caídas recurrentes, signos piramidales, contracturas o afectación muy asimétrica con posturas distónicas anómalas en extremidades superiores. Es decir, hay una serie de signos que clásicamente se definen como banderas rojas, signos atípicos y que por tanto cuando están presentes, sobre todo en las etapas iniciales del diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pues ya nos deben de hacer sospechar que se trata de otro parkinsonismo. Pero como ya digo, esto no suele hacerse ni en atención primaria ni muchas veces en la consulta de neurología general, sino que suele hacerse ya más cuando el paciente acuda a una unidad más especializada, donde quizá el cuadro se vea un poquito ya más florido de lo que se veía al principio. ¿Vale? ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Sobre todo a nivel de atención primaria, pues descartar fundamentalmente que se estén haciendo, usando fármacos que puedan producir parkinsonismo y descartar pues, la presencia de lesiones estructurales con una neuroimagen básica, ¿vale? Y el paciente típico de enfermedad de Parkinson, el clásico, pues ya hemos visto, bueno, pues que suele ser un paciente varón, en torno a la sexta década de la vida, con un inicio asimétrico de la clínica y la mayoría de síntomas se empiezan en miembros superiores. De hecho, es muy habitual que los pacientes con enfermedad de Parkinson, antes de venir al neurólogo, pues en muchos casos hayan ido al traumatólogo o al rehabilitador porque tienen como rigidez en el hombro, tienen torpeza en la mano y entonces, bueno, pues eso se piensa que muchas veces pueden ser síntomas más de enfermedades osteomusculares. El temblor no suele ser un síntoma predominante en la enfermedad, de hecho no aparece en un 17-18% de los pacientes, es decir, que ese estigma clásico de que el paciente con temblor es Parkinson realmente no es lo más habitual. El Parkinson, como ya he dicho, tiene que tener la combinación de bradicinesia con rigidez, temblor o alteraciones de la postura. Y como ya digo, en muchas veces muchos pacientes que focalizan esa alteración en el hombro y pues, muchos pacientes han dado vueltas por el traumatólogo, por el rehabilitador, pensando más en problemas de hombro. Y realmente, si prestamos un poquito de atención a los síntomas no motores de la enfermedad que hemos visto, que son un montón, probablemente veamos que hay muchos más síntomas no motores que síntomas motores y que, bueno, que muchos de esos síntomas no motores sí juegan un papel importante, en este caso, por ejemplo, la atención primaria o especialistas en medicina interna, porque son síntomas digestivos, urinarios, en relación con el sueño, etcétera, etcétera. Es decir, que no son puramente neurológicos motores. Y ya para concluir, hablar un poquito de prevención, si bien realmente la prevención en este tipo de enfermedades neurodegenerativas, pues no podemos decir que sea muy efectiva, porque son enfermedades que tienen otra serie de condicionantes genéticos, medioambiental y tal, pero bueno, sí es verdad que en la medida de lo que se pueda, pues alterar, que haya una agenda que evite el uso de pesticidas, contaminantes tóxicos en el ambiente, una mejor, una mejor atmósfera, pues también eso puede estar en relación con que disminuyan las enfermedades neurodegenerativas asociadas a ese tipo de problemas. Muy interesante lo que hemos hablado, ¿no? El estudio de biomarcadores que nos permitan asegurar el diagnóstico en las fases más tempranas posibles para intentar intervenir lo antes posible de que se desarrolle o que se establezca el diagnóstico de la enfermedad. Muy importante, sobre todo en la atención primaria, evitar el uso de fármacos con efecto parkinsonizante o si se utilizan, no hacer como en muchos casos, por ejemplo, paciente que tiene alteraciones digestivas, que le ponemos el fármaco para el meteorismo y se lo tiran tomando años y años y años hasta que desarrollan síntomas parkinsonianos. Detectarlo e intentar retirarlo. El papel de la atención primaria, no solamente en la detención, en la detección de la enfermedad, sino también en los síntomas no motores y en mejorar la calidad de vida de los pacientes, pues conociendo bien toda esa sintomatología no motora de la enfermedad y sobre lo que se puede actuar, que muchas veces no todo es medicación especializada y por parte del neurólogo. Y muchas veces también están muy pendientes del uso de ciertos fármacos, por ejemplo, fármacos con efectos anticolinérgicos que se utilizan mucho en ancianos, por ejemplo, en pacientes mayores para el tema prostático o
incluso pues para condiciones como pueden ser catarros y demás, pues esos fármacos a la larga pueden producir también muchos trastornos de conducta y deterioro cognitivo. Es decir, que en ese sentido yo creo que la atención del paciente con Parkinson requiere de una atención multidisciplinar, efectivamente, donde el neurólogo juega un papel muy importante en lo que es el diagnóstico, sobre todo el diagnóstico diferencial para intentar bueno, pues no utilizar determinados fármacos, determinados enfoques o manejar las expectativas de los pacientes y las familias en cuanto al diagnóstico y evolución de la enfermedad, pero que bueno, que después hay muchos aspectos, no solamente neurológicos, sino que el papel también de la fisioterapia, la rehabilitación, el papel también de la psicología, la psiquiatría, el papel de la atención primaria, de la psicología, las asociaciones de pacientes, los actores sociosanitarios, las instituciones. Es decir, que esto es un problema muy multidisciplinar donde la persona tiene muchos frentes y donde es complicado porque requiere una inversión grande y al final, bueno, muchas veces intentamos centrarlo todo en el neurólogo y el neurólogo pues muchas veces se ve que no tiene las herramientas ni la más allá de lo que es la medicación y requiere de la ayuda de otros especialistas bueno, que requiere pues de coordinación fundamentalmente. Así que bueno, sin nada más, ya finalizo este primer bloque. Espero que haya sido de utilidad, espero que haya aclarado algunos conceptos. Es un tema complejo, como ya habéis podido ver, pero bueno, yo creo que poco a poco vamos conociéndolo mejor y vamos siendo más eficaces en esto. Y sin más, pues si tenéis alguna duda o requeréis de alguna terapia, material de apoyo, bibliografía, etcétera, etcétera, estaré encantado de resolver las dudas que surjan y aportar el material que sea necesario. Sin más, pues un saludo y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.